todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más al episodio de Ortodoncia Sonrisa Segura, nuestro podcast. Este momento tenemos la grata presencia del odontólogo especialista, el doctor Paul Guillén, es especialista cirujano oral y maxilofacial por la Universidad Javeriana de Colombia y también es docente titular de la Universidad de Cuenca en la Cátedra de Cirugía Oral en Pregrado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos un tema muy importante, creo que para todos la comunidad, entender un poco más de lo que representa tener o no las famosas muelas del juicio. Para nosotros en odontología decimos los terceros molares, pero en este caso, para la colectividad y mucho en el entendimiento en el vulgo, llamamos las muelas del juicio. Doctor, bienvenido y una vez más está en su casa. Muchas gracias, mi doc, por la bienvenida. Esto saludo con todos quienes nos están observando. Y sí, pues es un tema muy importante, interesante de conocerlo porque pues las famosas muelas del juicio en algún punto de la vida nos han molestado o le han molestado a la gran mayoría de la población. Y sí es un tercer molar, es luego de la segunda muela que es útil, existe este tercer molar en la gran mayoría de las personas, no en todas se forma, pero todavía sigue siendo en la gran mayoría, y son unas muelas que no cumplen ninguna función. Más bien, lo que suelo decir a todos los pacientes es que son unas muelas que sirven, pero sirven solamente para dar problemas, para nada más. Hoy habíamos preparado un tema casualmente de decir cuándo conservar, cuándo extraer. Y casualmente ese tema, bienvenida a la discusión, o al menos para abrir un panorama de aclaramiento a las personas de por qué se deberían extraer o por qué se debían conservar. Usted es del facultativo, coméntenos. Correcto. Sí, bueno, y es una pregunta muy, muy válida porque pues la gran mayoría de pacientes, de padres de pacientes, porque generalmente los pacientes son jóvenes, se las hace, ¿no? Entonces, estas muelitas, la pregunta de cajón que me hacen los papás es por qué a nosotros no nos las sacaron o nunca nos dieron problemas, y los abuelos más aún. Y esta es una pregunta totalmente válida, porque pues la odontología ha ido cambiando abismalmente desde hace años. Entonces, ¿qué es lo que se hacía hace muchos años? Cuando había algún problema con alguna de las muelas anteriores y no había la tecnología como para rescatar una muela de estas, entonces lo que se procedía a hacer era retirar la muela y con la subsecuente espacio que quedaba de ella. Entonces las muelas se corrían un poquito para adelante y la muela del juicio, digamos, salía y funcionaba. Sara, ¿cómo le llama? ¿Usted se le da? Exactamente, entonces esto era lo que sucedía y los padres y abuelos me preguntan mucho que por qué situación no me sacaba. Ahora, como bien hablábamos, ya la tecnología avanzó mucho, en la odontología se preservan los dientes anteriores, las muelas anteriores. Somos más conservacionistas, ¿no? Totalmente prevenimos antes de lamentar las consecuencias. Entonces, por esta situación, la muela del juicio ya no es funcional. Entonces, cuando tenemos una muela de juicio, lo que trata de hacer este molar es salir hacia la cavidad oral para poder funcionar. Pero como no tenemos el espacio, empieza a producir problemas con las muelas anteriores, con la encía de la zona en donde tendría que erupcionar, porque empieza a acumular comida en esa zona, y esto produce unas infecciones que se vuelven crónicas, que en algún punto se reagudizan, digamos, y empiezan a generar dolor, empiezan a generar molestia. Con la muela que está inmediatamente adelante también puede producir alteraciones, porque por la fuerza que genera para tratar de salir hacia la boca, impacta contra la muela de adelante, digamos así, y se comen, por decirlo entre comillas, la raíz de la muela de adelante o genera caries en la muela de adelante por la comida que se acumula. Entonces, en muchos casos hemos lamentado la decisión que tenemos que tomar, que hay que sacar la muela del juicio y la muela que está inmediatamente adelante. Ahora hay un tema muy importante, creo que mucha gente no entiende que nuestro aparato masticatorio con el paso de los años y las generaciones ha ido cambiando. Entonces, obviamente, en la modernidad, hoy día el cirujano maxilo y el cirujano oral tienen mucho trabajo y es precisamente por ese problema, ¿no? Que generan estas piezas al final de la terminación de la evolución de la dentadura, cuando nosotros ya finalizando un crecimiento promedio de edad entre 15, 16, 20 años, comienzan a haber molestias y claro, ¿en qué momentos tenemos que acudir al cirujano oral realmente? ¿Cuándo es la concepción entonces? ¿Por qué tenemos que
asistir para generar un trabajo clínico en este caso. Correcto. Y aquí permítame, mi doc, hacer un pequeño paréntesis. Lo que usted dice es clave porque evolutivamente nosotros hace miles de años teníamos unas arcadas dentales mucho más grandes. Teníamos un maxilar muy grande, una mandíbula muy grande, por ende cabía el tercer molar y este tenía una función porque antes la comida no era como actualmente, antes era mucho más dura de masticar. De hecho, la naturaleza no es que sea loca que nos da una pieza por algo, ¿no? Correcto, esa misma es la razón, porque teníamos que masticar semillas muy duras, carne, ¿no? Que no estaba cocida, digamos así, y necesitábamos una fuerza masticatoria mayor y necesitábamos una muela extra, digamos, de que es la muela del juicio, para poder triturar bien los alimentos. Entonces, dicho esto, nosotros, como usted bien lo dice, cuando terminamos el periodo de crecimiento, eh, no se alcanza a desarrollar como cuando éramos primitivos, digamos así, el maxilar y la mandíbula, entonces no cabe este tercer molar, no cabe la muela del juicio. Y empieza a dar los problemas que comentamos levemente, ¿no? Por nombrar los problemas que da empieza a comerse lo que decíamos, la muela que está inmediatamente adelante, queda debajo de la encía, no alcanza a salir y empieza a empaquetarse comida en esa zona y empieza a generar caries en la muela del juicio. Y lo peor, en la caries en la muela que está inmediatamente adelante, como hablábamos, y se puede perder las dos muelas. Entonces yo considero que una buena edad como para empezar a hacer ya una evaluación son los 15 años. En los 15 años podemos hacer una radiografía panorámica, que es una radiografía que nos va a englobar todas las piezas dentales y podemos tener presente de si es que ya se formaron esas muelas del juicio y cómo vienen las muelas del juicio. Porque eso es otra cosa que podemos observar en estas radiografías. Si ya vienen en una posición en la cual van a producir daños, entonces pues es mejor tomar la decisión temprana de remover estas muelas, porque a la final, como hablábamos, solo sirven para dar problemas. Entonces, ¿para qué tenerlas ahí, no? Así es. Entonces ustedes vean, miren, en conclusión, primero, tenemos que pensar que en la modernidad hay un alto porcentaje de personas que necesariamente van a acudir a la consulta por extraerse las muelas. Segundo, confiemos en los especialistas. Hoy en día el tercer molar no es una pieza que puede estar extraída con cualquier profesional, tiene que ser un especialista en la rama, específicamente como el doctor Paul. Y tercero, consideren de que de algún momento en la vida tenemos que hacer una evaluación preventiva para poder generar una acción. Eso, doctor, en sus palabras finales, coméntenos entonces qué podríamos hacer para aportar de final. Bueno, yo creo que la evaluación temprana es clave en esto, porque pues si no lo hacemos, luego estamos lamentándonos cosas. Y yo veo esto todo el tiempo, todos los días, es mi quehacer diario, digamos. Y sí lamento mucho a veces estas situaciones de que tenemos que tomar decisiones más drásticas y retirar molares que son útiles, que servirían, por no haber retirado a tiempo. Y no hablamos mucho, pero también tienen otras situaciones que llevan asociadas estos terceros molares. Cuando quedan dentro, quedan todavía las células de donde se formaron esas muelas, y esas células pueden degenerar en unas lesiones que son, por ejemplo, por ponerles de ejemplos, un quiste, que es el quiste dentígero, que es el más común, y ese empieza a reabsorber la mandíbula, empieza a comerse la mandíbula, el hueso en este caso. Otras cosas que pueden suceder es que pueden formar un tumor, como el tumor odontogénico queratoquístico o el queratoquiste, que está en la nueva clasificación, o el ameloblastoma, que son lesiones que son totalmente prevenibles si nosotros podemos retirar a tiempo estos terceros molares y evitar los dolores de cabeza innecesarios, digámoslo así. Ese es mi work. Creo que nos da una gran lección con este último parámetro, creo que nos va a permitir seguir hablando, ampliando conocimiento en el futuro. Yo le comprometo, doctor Paul, a que nos podamos encontrar una vez más y obviamente servir a la colectividad informando, que creo que es nuestro objetivo, a más de darles un servicio. Le agradezco por su tiempo. Con mucho gusto y gracias más bien por el espacio. A usted. Con Ortoden, sonrisas de